Arrancamos con lo que tiene que ver con el Papa Francisco. Estuvo o está muy complicado de salud, ahora está un poco mejor, según lo que se ha informado desde el Vaticano, pero no obstante varios dicen que ya está en el final, básicamente, de su papado, ¿no? Un papado que ha sido muy controversial. Francisco o Jorge Bergoglio es un que adoptó el nombre de Francisco, obviamente, es una persona que divide aguas. Están los que están muy a favor de Francisco y que entienden que abrió la iglesia a otros sectores, principalmente minorías, donde antes la iglesia no se había abierto. Y otros dicen, al contrario, que ha pervertido la iglesia y que ha infiltrado a gente o ha metido a gente que lo único que hace es destruirla desde adentro, ¿no? Bueno, son variadas las posturas, pero nos interesa hablar con alguien que sabe, que es especialista en términos, en temas religiosos, para ver qué opina sobre esto, ¿no? De si se puede tener una mirada, no sé si objetiva, porque siempre está la cosmovisión personal sobre los fenómenos de la realidad, la mirada del sujeto sobre la realidad, pero sí una mirada bastante seria sobre cómo está el papado de Francisco y cuál va a ser el legado que deje Francisco, porque algunos dicen inclusive que renunciaría si la situación de salud se complica. Vamos a hablar con Gustavo Ferraroni, que es procurador y bueno, es especialista en estos temas religiosos. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Bien, gracias por ¿Cómo estás, atendernos. querido? Subimos un No, por poquito favor. el volumen, Gastón. Bueno, parece que está cerca el final del papado de Jorge Bergoglio. Esto es lo que se está diciendo. Su salud ha mejorado en las últimas horas, pero evidentemente la cosa no está bien. Si tuvieras que Mira, hacer una... Sí, 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 sí. yo lo que pienso que, eh, o sea, que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Yo rezo por el Papa Francisco todos los días del Santo Rosario Ujú. y pido por él, pido que se haga la voluntad de Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar, sobre él, sobre mí, ¿eh? Y sobre todo el mundo fiel, ¿no? Ujú. Me, 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 Todo me, fiel cristiano. me refería a que si tuvieras que hacer un resumen del actuado por el Papa Francisco, Claro, ¿cómo lo definís? ¿Lo definís de forma positiva, de forma negativa, no, regular? lo defino en forma positiva totalmente, digamos, lo que yo siento, ¿no? Porque por el Papa, porque para mí, evidentemente, este Papa va a ser recordado, así como fue recordado San Francisco de Asís, que no era cura, que era un fraile. Uh-huh. Sí, sí. Perdón. Uh-huh. Que no era un fraile, que no era sacerdote, que no era presbítero. Uh-huh. Bueno, es recordado como el Cristo siglo XIII. Y este Papa va a ser recordado como el Cristo siglo XXI. Ajá. No lo voy a ver yo, ¿no es cierto? Porque esto será dentro de 100 años. Uh-huh. Pero yo creo que es una apertura de la iglesia a donde nunca tiene que haber perdido el horizonte. Uh-huh. No esa iglesia acartonada, es esa iglesia que como una torre de naipes que se caía, ¿no es cierto? Y bueno, acá se abrió al pueblo santo de Dios, a los pobres, que son los pobres del Señor. Uh-huh. La historia de la pobreza es la historia de la iglesia, ¿no? Claro. Yo creo que para estudiar, en vez de estudiar historia de la iglesia, estudiar historia de la pobreza, y ya con eso tenés historia de la iglesia aprobada la materia en teología, ¿no? Uh-huh. Pero vuelvo a repetir, es un hombre para mí extraordinario, uh-huh. un santo varón, un hombre sencillo. Fíjate que el otro día le pregunto a un periodista, así que una vez vino Juan Grabois a verlo a usted y le trajo choripanes. Uh-huh. Sí, dice, y usted comió uno. Sí, dice, ¿cómo sabe? Y bueno,
periodista se enteró, tenía su fuente. Y dice, pero no es pecado porque era un Viernes Santo. Y él respondió con una sencillez típica de los santos, ¿no? Yo no veo santos acá somos todos pecadores. Por eso, en esa iglesia acartonada, farisaica y de saduceos, de fariseos y de saduceos, que hay en la iglesia, esa iglesia de ricos y poderosos que buscan, van a comulgar todos los domingos, ¿Qué diferencia? Pero pagan a medio mundo. ¿Qué diferencia en su fábrica? ¿Qué diferencia hay con Ratzinger, el anterior papa, no? Ratzinger era un gran teólogo, un hombre de Estado. No en vano el Papa Juan Pablo II lo tenía de secretario digamos, para la Sagrada Congregación por la Doctrina de la Fe. Un intelectual de la religión, digamos. Un intelectual de la religión. Era un teólogo, claro, sí. En la Universidad de Tubinga, una vez cuando los alumnos no sé qué dijeron, guarda con le dijo un profesor, dice que van a hablar mucho de él en el futuro. Claro. Así que no. Era un teólogo de fuste. Sí, siempre se lo ve a Ratzinger como más conservador, si uno quiere, o tradicionalista, y al Papa Francisco como progresista, o inclusive es alguno... Como el Papa lo define como Pablo II también, que era así tradicionalista, ¿no? Claro, o inclusive algunos lo ven a Francisco como más de izquierda, si uno quiere, principalmente porque trajo a las minorías a la iglesia, que hasta ahora no tenían lugar, o no se las reconocía como se las reconoce. No trajo a las minorías. Principalmente lo que tiene que ver con los colectivos sexuales, ¿no? LGTB, etcétera. De alguna forma avalando hasta cierto punto, porque hasta ahora el casamiento entre homosexuales no está avalado por la iglesia, pero sí la bendición de parejas homosexuales. La bendición, a ver si se entiende, la bendición es un bien decir. O sea, yo bendigo a todo el mundo, le deseo el bien a todo el mundo porque es un mandato ético-moral que está en mi alma, y que yo tengo que bendecir a todo el mundo, ¿no? Pero el sacramento del matrimonio es otra cosa, como el sacramento del orden sagrado. Son sacramentos, de los 7 sacramentos de la Santa Madre Iglesia. En ningún momento el Papa habló de sacramento. El Papa, puede bendecir a un homosexual, a un trisexual, a un, qué sé yo, que esto que tienen del quinto sexo, qué sé yo, qué carajo, pero la homosexualidad está condenada en la Santa Biblia, ¿no? ¿Por qué hay algunos que lo ven? Y Gomorra. ¿Por qué hay algunos que lo ven como ambiguo en este punto a Francisco, digamos? Y porque quieren meter cizaña donde no lo hay. O sea, quieren crear conflicto donde no lo hay. En el ámbito jurídico, muchas veces, si no hay conflicto, fabriquémoslo, ¿no? Claro. Echémosle fuego. Y bueno, eso no es ético, ¿no? ¿Qué es lo que, finalmente, Gustavo, qué es lo que puede sobrevenir después de Francisco? Primero hay que ver si renuncia o no renuncia. Algunos están diciendo esto. Otros que no. El Papa no va a renunciar, No va a renunciar. Segundo, yo pienso que de esta sale, porque Dios tiene algunas cosas, limpieza más que hacer, ¿no es cierto? En la iglesia, ¿no? Tiene que limpiar estos fariseos y saduceos, que son los ricos y poderosos, que tratan de infiltrarse y de infiltrar sus ideas liberales, libertarias, ¿no? Porque en la iglesia, no en vano está este hombre en Argentina del presidente. Hubo laicos y curas que lo bancan. Que lo votaron. Que lo bancan, claro, que lo votaron, sí.
¿eh? Entonces yo sé nombres y apellidos, pero por ética no lo voy a hacer. Pero te quiero decir que esa mentalidad obtusa, porque o sea, ¿a qué fueron a un seminario a prepararse para ser pastores? ¿Y qué mierda estuvieron en filosofía? Y se comieron la pelotudez del impotente de mierda. Gustavo, estafador. ¿Lo que va a venir después de Francisco va a ser más conservador o tradicionalista o más progresista, izquierdista? No, yo creo que va a ser la misma línea. Los que son papables, él los ha hecho cardenales. Hay un filipino, hay un italiano. No, yo creo que no, gracias a Dios, esa iglesia acartonada, cerrada y sectaria no va a volver a aparecer en la historia de la iglesia, ¿no? Que más que una bendición es una cuestión jodida, sí, que hace a los hombres jodidos, que hace a los seminarios jodidos, que hace a los curas jodidos y obispos jodidos, ¿no? Te agradezco enormemente este contacto, Gustavo. No. El cielo, si el Papa lo llegara a llamar el Señor hoy, esta noche, está preparadísimo para presentarse en el tribunal eterno. Gracias por el contacto. Saludos.